Gracias, Padre. Esto es para la honra y la gloria de Dios. Y muchas veces no me gusta estar aquí arriba, porque lo menos que debemos glorificar es al hombre. Eso es lo primero. Pero, pero es un honor y quiero agradecerles por sus oraciones, por el soporte a Venezuela, porque hay mucho dolor y el Señor dice que debemos alegrarnos en la alegría de nuestros hermanos y también tenemos que sufrir en el sufrimiento también de nuestros hermanos. Y en Venezuela hay un dolor tremendo, ustedes lo pueden haber visto. Así que cada ayuda en recursos que, como dijo el pastor, y le doy las gracias por la iniciativa misionera de la iglesia, pues se va a recoger para poner nuestro granito de arena allá. Hay mucho que se necesita. Mi familia le agradece, gracias y gloria a Dios, mi mamá, mis hermanas y mis sobrinos están vivos, porque hay mucho sufrimiento, muchas pérdidas humanas y tenemos que soportar a los que perdieron a sus seres queridos. Bueno, quiero compartir, a mí me encanta, quiero compartir algo que el Señor, y quiero simplemente comenzar con una oración. Padre Santo, yo te doy gracias. Esta palabra, Padre Santo, Señor, como dice tu verdad, Señor, es para corregir, para enseñar, para convencernos de pecado, Padre Santo. Y yo te pido, Padre Santo, Señor, que tú me uses para cada una de las cosas que quiero y que tú me pusiste en mi corazón a compartir. Padre, lleguen al corazón como comenzando con el mío, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada hermano, Señor, por cada hermano que nos está compartiendo en el internet, para que esta palabra, Padre Santo, traiga el fruto y traiga, Padre Santo, la siembra que debe traer en los corazones de que la oyen. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Me encanta navegar, no soy un experto, y me encanta pescar, obviamente, eso es lo primero. Pero para ir a pescar hay que navegar. Y por eso yo puse primero que nada ese dibujo allí, que es un barco. No sé si estoy en el medio. Se ven las dos. En ese barco hay un destino, que es lo que está arriba, marcado como GPS, creo que es Global Position System, ¿no? Pero realmente la traducción es God Position System. Pero lo que está debajo de eso es lo primero. Y eso es lo que quiero, ese va a ser el final que quiero comentar, y eso no lo había visto yo nunca así. Entonces cuando uno sale, y yo tengo en un bote simplemente una brújula, que es nada más como decir, son unas agujas que te indican dónde está el norte, el sur, y unos grados. Y ella te marca el norte, digamos, magnético, ¿no? La Tierra tiene electricidad y te marca un norte y un sur. Y dependiendo de eso, si tú estás en el mar, te direcciona hacia dónde quiero ir y así. Entonces, cuando tú vas a navegar, y Pastor Bob, que se partió con el Señor hace unos años y él navegaba lejos en su barco, yo recuerdo, y creo que parte de eso me trajo esa enseñanza de él, de que tenemos que, cuando salimos a navegar, prepararnos, ¿no? El barco con todas las cosas de seguridad, igual que en nuestra vida personal. Y esto es un ejemplo que lo vamos a aplicar. Ese barco somos cada uno de nosotros. Entonces, hay un rumbo, hay un destino, y marcamos, hay un rumbo que dice en los términos náuticos, y es interesante ver esto porque refrescó los conceptos. Hay un rumbo verdadero, RV. Ese rumbo verdadero es el rumbo que tenemos que seguir, que es el que marca Dios, su verdad. Hay un rumbo verdadero. Pero ese rumbo verdadero, ¿verdad?, que marcamos, y si tenemos algunos conocimientos en la carta náutica, pasamos unas coordenadas, pasamos unos ángulos y decimos, yo quiero ir a este punto. Quiero ir donde están los tanqueros en Delaware Bay, y entonces marcas unas coordenadas que son eso que está allá arriba. En este caso en tu GPS, porque tú no tienes, ahora tenemos esa ventaja, hace unos años no. Y marcamos, y el barco va y te marca esa dirección. Pero en ese proceso hay varias cosas que ocurren cuando vamos navegando. Y mira qué interesante, mira las desviaciones que hay en el rumbo y que ocurren en el rumbo de nuestras vidas, en cada uno de nosotros.
Mire, el viento es una de ellas, es una de las principales. Y se llama abatimiento. ¿Estás tú abatido? Fíjate qué interesante esos conceptos. ¿Ah? ¿Está tu alma abatida? Creo que en la palabra lo usa mucho. El viento es uno de los factores que te desvía de un lado al otro, dependiendo de si es hacia el este, al oeste, donde estén soplando esos vientos. Y es lo primero que yo hago antes de salir a pescar. Si está soplando mucho esa brisa, yo le digo, yo no voy a ir hoy. Porque no conviene salir con una brisa así, porque la desviación va a ser muy grande. Ese abatimiento, ¿a qué lo podemos nosotros pensar hoy en día en nuestra vida personal cuando marcamos ese rumbo? Decimos, bueno, Señor, ayúdame a ese rumbo verdadero que es tu verdad, a seguir aquí y no desviarme. Ese abatimiento lo podemos poner a que representa las opiniones personales, la presión social. Vamos a verlo de esa manera. Eso te abate, eso te desvía, tumba el barco a la derecha, a la izquierda. Por eso es que el Señor dice que no podemos ser como las olas del mar, que nos dejamos con el viento llevar de un lado a otro. Tenemos que estar firmes y corregir ese rumbo. Y entonces, todos estos factores, ¿verdad? Uno de ellos es el abatimiento por la brisa, pero otro es la deriva. ¿Cuántas veces el Señor también está en la palabra? A la deriva. Cuando estamos a la deriva, estamos perdidos, sin un rumbo. A la deriva son las corrientes. Hay corrientes que no las vemos, ellas van abajo. Ellas están abajo y a veces tienen que ver con la marea también, pero son corrientes y ponen el barco, como le pasó al pastor, que una vez él inclusive lo ha dicho aquí en alguna prédica también como mensaje y compartiéndolo pues privadamente también con los amigos, con los hermanos, que una vez él estaba aquí con un amigo pescando, pero Sergio fue, y él estaba aquí, se durmieron, quedaron a la... Perdone que comparta esto, pero es que esto es bueno porque esto nos puede pasar a todos. Y estás a la deriva. Ellos estaban a la deriva. Y resulta que a la deriva el mar no lo sacó para tierra, que puede ser. En este caso lo sacó hacia el centro. Y si no se hubiesen despertado, hubieran estado fuera de la bahía, en el mar, y todavía lo estuvieran buscando por ahí. Hacia los tanqueros, cuando se despertaron, estaban donde están los barcos, que es en el medio de la bahía de Delaware. Entonces, esas fuerzas marinas, que es las corrientes, bueno, representan las costumbres, el conformismo, la tristeza. Todas estas cosas nos desvían, nos ponen en la deriva. O sea que nosotros marcamos un rumbo, lo marcamos con el compás, con la brújula en nuestra carta marina, antes de salir. Yo quiero ir a pescar a este punto donde están saliendo los striped bass, donde están pescando los toc, los animales que se pescan aquí en la bahía, los pescados. Y marcamos, ¿no? Yo no he tenido mucha suerte últimamente, lo marcamos en el GPS y así marcamos el regreso también. Pero tenemos que estar pendientes de todas estas desviaciones, ¿no? De las corrientes, de las costumbres, del medio, de lo que te dirán, de las tristezas. Venezuela ahorita está abatida. El hombre no llora, hermano. Gracias. Sí, pero el Señor dice que aun cuando la tierra se remueva y sea llevada al mar, tenemos que mantenernos firmes en Él, porque hay promesas. La Biblia, ¿cuántas promesas hay? Yo no las he contado. Cada uno de nosotros las puede contar en la medida que empezamos a leerla, a descubrirla. Y es un libro de promesas. Y tenemos que pararnos en esas promesas para evitar que esas desviaciones, como una tragedia como esta, enfríe los corazones, como dijo el pastor Julio en la oración cuando clamó por Venezuela.
porque podemos enfriarnos o preguntar por qué. No preguntemos por qué. No hay justicia en este mundo porque el sistema de este mundo no está administrado por Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes, establecer ese rumbo y llegar al puerto seguro. Como cuando el apóstol Pablo, una sola cosa voy a hacer. Yo voy a poner ese rumbo a Jesús al frente y entonces los voy a seguir. No quiero que me desvíe, entrar en la deriva o ir al abatimiento por las brisas, por los vientos. Yo no quiero que eso me desvíe del rumbo. Y como sé que el Señor dijo que en este mundo van a haber aflicciones como lo que está ocurriendo en Venezuela y en otras partes del mundo también, Él dice, confía en mí porque yo voy a estar contigo. Él no dijo, no van a pasar cosas. Claro que nos van a pasar. Y si no lo vemos, estamos ciegos. Porque pasan en las mejores familias. Las peores cosas pudieran ocurrir. Pero Él no nos deja solos. Él está con nosotros y nos va a llevar a ese rumbo seguro. Y lo que quiero compartir, que lo vi hoy nada más. No lo había visto antes, pero más lo voy a aplicar en cada vez que salga al mar. Es que ese GPS lo llevamos en cada uno de nosotros. Cuando conocemos de Dios, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos sella. Sella. Le pertenecemos. Ese Espíritu Santo es el E.S. allá arriba en el destino que tenemos. Y Él es el que nos va trayendo la convicción. Él nos va trayendo la convicción para corregir cuando estemos a la deriva o abatidos por el viento, abatidos por las circunstancias, por los temores. El Espíritu Santo de Dios es nuestro GPS. Ya Él tiene todos los factores de corrección como tiene el GPS que tienes en el carro o en el celular. Es interesante que esos programas, que por eso el Dios dio el conocimiento al hombre, hace que tengan todos esos factores de corrección del abatimiento por la brisa o de la deriva por las corrientes. El GPS te lo controla y te va como anulando, y entonces en la medida que tú sales, Él te va corrigiendo. Ya ni siquiera lo tienes que hacer tú como lo hacían los navegantes anteriores. Ir constantemente corrigiendo en la carta marina la corrección. Tengo que corregir aquí. Y para cerrar esto, es el Espíritu Dios. El Espíritu de Santo en cada uno de nosotros es el que corrige el rumbo. Tenemos que depender de Él. Es como cuando nos montamos en el autobús y pagamos el ticket, como vi yo una vez a un predicador y decía, voy a New Jersey o a Nueva York, y ya tú te sentaste en la silla del autobús y no te pusiste a pensar en el camino si tú ibas para New Orleans o para San Francisco. Ya tú sabes, tú estás sentado dormido. Así debemos ser nosotros con el Señor. Confiados que yo compré ese ticket, que el Señor compró con su sangre a cada uno de nosotros y marcó un GPS en el espíritu de cada uno para corregir el rumbo cuando vengan todas estas desviaciones. Gracias, Padre. Y nada más una pequeña anécdota porque Dios es un Dios de, como dice mi suegra siempre, teoría y práctica. Y yo todavía no conocía al Señor, tenía el temor de Dios siempre, pero en Venezuela, frente a ese mar que hoy es la ciudad de La Guaira, que está devastada, nosotros salíamos por ahí a pescar. Y yo estaba muchacho, no sé, 20 años, 25, no, menos de 20, 22. Y eso fue hace muchos años, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo le quité el barco a mi papá. Mi papá no estaba en la casa y yo me robé el barco. Eso no se suponía que yo lo hiciera. Creo que no le conté nunca a mi papá eso porque no me... pero me llevé el barco y era un barco grande. O sea, relativamente grande, ¿no? Yo no tenía licencia para manejar ese barco. Salía y conocía porque salía siempre con él, pero no podía sacarlo. Y me fui y me agarró una tormenta afuera
Inclusive me conseguí con un inmenso yate como de 60, 70 pies que casi me lleva porque había neblina, no había visibilidad. Yo estaba nada más, no con GPS porque no existía, estaba con la brújula, nada más con la... Y yo decía, el norte, este es mi rumbo, y lo estaba marcando por conocimiento humano. Y por esa brújula, que menos mal que estaba buena, porque a veces las brújulas se dañan también y se invierten, las agujas se invierten por mal funcionamiento. Pero yo venía y un barco como de 60 pies casi me lleva. Y yo digo, ¿qué es esto? Y, hey, ¿qué hacen ustedes? Y yo todavía con las cañas pescando. Y aquel aguacero y una tormenta cayendo. Y él dice, con el altavoz, vayan a la costa, váyanse, regresen. Esto está peor afuera porque siempre a veces está la tormenta y la tormenta luego tú sales 10 millas y ya se despeja. Pero no era así, ellos venían de afuera. Y me dijo, váyanse, y yo todavía me quedo. Y el muchacho que está conmigo, vámonos, pero usted no es un capitán, usted no me ayuda a mí aquí. El marinero es usted, le digo yo, ¿cómo se va a acobardar? Vamos a seguir, que ahora es que hay pesca. Pero él dijo, vámonos, y casi se puso yo. Y yo le dije, vámonos pues. Y recogimos y empezamos a regresar por la brújula para dar un ejemplo práctico. Y yo estaba marcando el punto de destino, que era la marina donde llegamos. Y por decir, era aquí. Y yo marqué mi brújula así. Pero las corrientes y la brisa me llevaron frente al aeropuerto internacional de Maiquetía, que esos son como más de 20 millas de desviación. Si yo hubiera estado más lejos, me desvía mucho más, porque eso es así. El hecho es que, gracia de Dios, permitió que yo llegara. Pero pudiera haber no sido así. ¿Por qué? Por desobediente. Por hacer cosas que no se deben hacer. Pero la gracia de Dios. Pero cómo la desviación te puede. Y eso nos pasa en nuestra vida. Y tenemos que estar bien atentos a revisar esa brújula que tenemos para saber dónde estamos. Y corregir el rumbo. Corregir el rumbo. Pero resulta que además Dios es tan maravilloso que además depositó el GPS, el Espíritu Santo, dentro de nosotros, para que sepamos, esto no está bien, corrige aquí. Esto no está bien, corrige ya. Y así con golpes, pero vamos al rumbo seguro. Esta es la introducción. Yo no sé si continúo, pero quería dar esa introducción porque creo que es importante. Además, es la base para comenzar. No, es una serie. Sí, tal vez podemos hacer una serie. Navegando con el Señor, sí. Yo puse el tema, dice, navegando en la fe y obediencia hacia aguas más profundas. Y yo voy a tocar nada más 3 puntos. 3 puntos, y el primero está, y el título, que es Navegando no en fe, dice, en la fe, no es en la fe nuestra, es en la fe de Jesús. Porque el corazón del hombre es engañoso y a veces yo iba confiado, voy para el puerto y terminé 30 millas más allá. Y llegué de noche al puerto porque me alcanzó la gasolina en el barco, porque mi papá le había puesto gasolina, si no, no llego. Entonces, el Señor tiene misericordia siempre, aun cuando yo no tenía una relación con Él, Él cuidaba. Pero quiero decirte que cuando Jesús terminó de predicar y enseñar ese día, porque Él siempre estaba en esos negocios, entonces estaban los pescadores allí, ¿no? En Lucas 5, y ahí creo que está el versículo. Le dijo, Simón, en ese momento no era Pedro, ¿no? Le dijo, Simón. Es más, Simón y Andrés, y creo que otros 2 más pescadores que estaban también, ellos estaban part-time. Estaban como pescadores y con el Señor. No estaban todavía tiempo completo con el Señor. Ahí estaban part-time todavía. Creo que después de esta enseñanza, ellos siguieron al Señor sin pensar en más nada. Pero yo les digo, lleven la barca a aguas más profundas y lancen las redes para pescar. Y resulta que ellos estaban toda la noche pescando. Una de esas noches donde tú sales y yo tengo nada más la idea, porque sé lo que es el cansancio, está toda una noche y llegas cansado. Y más
en ese tiempo cuando era todo manual, redes pesadas, y no era con un winch eléctrico que las recogían, sino a mano. Entonces, esos hombres llegaban cansados, y sin embargo, Jesús les enseñaba y les dijo, lancen esas redes. Había y otra de las cosas que veía en esta enseñanza, que no la había visto antes, es que Dios transforma, y tal vez Franklin me ayude en esa picture, en esa foto de la barca de Jesús, donde transformó el fracaso de ese día de pesca en la pesca milagrosa más grande que habían hecho esos hombres. Y viendo la foto uno siempre como que visualiza, así como la del barquito con el rumbo, por eso fue que la quise poner allí. Y entonces es tremendo porque cómo Dios transforma el fracaso que puede haber en nuestras vidas en algo exitoso, si se lo ponemos en sus manos. Porque Simón, como todos esos pescadores, eran expertos. Ellos eran expertos, sabían dónde estaban los peces por intuición, por conocimiento de años pescando. Sí, y no tenían GPS, pero tenían esa intuición, como yo lo he visto en los pescadores nativos en Venezuela, que te dicen dónde está el pescado y qué hay. Y es increíble, y es aquí, es allá. Pero ellos ya habían agotado todo. No había sido exitoso, pero ¿qué hicieron? Dijeron, está bien, para mí no es problema en cuanto a que no me voy a perder en aguas más profundas, tal vez dijo Simón, pero dijo, vamos a ser obedientes. Y es uno de los puntos. Y cuando fueron obedientes, lanzaron esas redes en aguas más profundas. Y aquel fracaso de pesca de esa noche se convirtió en un éxito. Porque otros barcos, yo me imagino, tuvieron que llamar a otros colegas pescadores para que pudieran levantar esas redes de esa pesca. Y no solo eso, sino que además les enseñó el principio de la gran comisión. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos entendieron, y cuando Jesús recibieron ese llamado, ellos no cuestionaron, no se pusieron a pensar, sino que se fueron. Eran part-time, eran pescadores part-time, porque ellos estaban con Jesús. Todavía Jesús no había orado en el monte cuando eligió a los discípulos, pero ya lo tenía en su mente, pero Dios ya los tenía en su mente. Y entonces se dedicaron 100% al Señor. O sea, el principio es interesantísimo porque esa pesca milagrosa ocurrió producto de la obediencia. Su conocimiento decía, no vamos a hacer nada, yo no voy a volver a salir. Su experiencia, su entendimiento, por eso es que debemos, y los puntos aquí es dejar el control humano, tener una obediencia radical, porque los hechos me dicen que no, pero no, el grupo de rescate están trabajando, porque aun cuando los hechos digan que no, hay algún alma más allí en esos escombros que puede ser salvada. Y de hecho está ocurriendo. Y así es que debemos ver las almas, como están los socorristas. Un alma más no tiene precio. Y enfrentar la adversidad también. Demostró Jesús en esa enseñanza tantas cosas con una sola dirección. Así fue Jesús. Y por otro lado, en esas aguas más profundas, tal vez Simón, Pedro, luego como lo bautizó Jesús, era muy experimentado y no tenía temores, pero tal vez los otros sí. De hecho, hay otro evento en la palabra que habla de eso, del temor. Y le decían, Señor, tú vas a hacer que naufraguemos, tú estás tan tranquilo durmiendo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Pero tranquilícense, hombres de poca fe. Claro, y ahí les estaba enseñando poco a poco el concepto y luego le decía que es la misma autoridad que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Este hombre es un hombre de Dios, hasta los vientos obedecen. Bueno, así que esa es otra promesa, que aun cuando vayamos a esas aguas más profundas, aun cuando estemos en medio de esas tormentas y de esas tragedias como está el país de Venezuela, Japón, en África y en tantos otros sitios, situaciones de guerra, si ponemos la confianza y somos obedientes,
Él nos va a dejar salir adelante a la otra orilla. Otro de los puntos, o el primer punto, es la fe. ¿Qué es la fe? Esto es lo que estamos hablando. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. El mundo fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Esa es la fe. Ahora, la fe no depende de nosotros, depende de nosotros que crezca. Pero hubo un depósito de fe que dice Dios puso en cada ser humano, creyentes y no creyentes. Y tal vez ese depósito de fe fue el que trajo la convicción al momento en que yo un día, hace no sé cuántos años, bueno, sí, hace unos, ¿más de cuántos? Más de 30 y tantos años, fue que me tocó y yo, aun cuando era creyente y tenía el temor de Dios, no tenía una relación con nuestro Señor Jesús. Y lo recibí como dice su palabra y nunca me lo habían dicho. Tienes que recibirlo, aceptarlo, y yo lo entendí así. En ese momento es interesante ver cómo la fe activó algo en mí, como en cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su propio testimonio, como dice la palabra, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado esa vida eterna y esa vida está en su Hijo. Tenemos que recibir esa invitación del Señor. Y cuando la recibimos, entonces esa fe inicial empieza a crecer. En la medida que nosotros seamos obedientes y empecemos a crecer en la palabra, en la oración, en el servir, como dice el pastor muchas veces, porque la fe sin obras es muerta, es en acción, como un hermano que compartía testimonios ayer en una reunión que estábamos. Y es interesante, porque es una sed de almas que tiene él. Y a mí me ha enseñado mucho su ejemplo. Esa sed de almas es la que debemos tener cada uno de nosotros. Y eso hace que nuestra fe crezca, porque el Señor se va a encargar de eso. Esa fe está sembrada y es el Espíritu Santo el que trae esa convicción y es el que trae, por eso el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que la fe viene por el oír y el oír la palabra, no de los hombres, pero la palabra de Dios. Entonces, la fe, y miren este versículo, Hebreos 6:12 dice que la fe sumado a la paciencia, ¿verdad? ¿Qué nos trae? Las promesas, que es la Biblia completa. O sea, y vamos a leerlo para no parafrasearlo, a fin, y ahí lo tienen, de que no os hagáis perezosos, o sea, que no seamos flojos, que estemos activos, sino que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es para todos, no hay distinción, para cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos es que tener, dice el Señor en este versículo, dos cosas. La fe, que va a crecer en la medida que nosotros nos vinculamos y tenemos una relación personal con Dios. Y la paciencia no es otra cosa que perseverar a pesar de que no veamos luz, a pesar de que veamos dictámenes como mi hermana Laugier, que sean negativos. Perseverar en la verdad de Dios. Perseverar en el cumplimiento de esa verdad, aun cuando sin rendirnos. Por eso nosotros esta carrera, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue torturado y fue como todos los discípulos, creo que menos Juan, ¿verdad? Se mantuvieron allí porque entendieron el concepto. Así que la fe y la paciencia es la convicción de lo que no se ve. Yo veo esperanza, un país que va a surgir de todo ese desastre. Yo tengo esa certeza y yo me agarro allí con cada uno de ustedes y la promesa de Dios se cumplirá. El segundo punto era la obediencia, o es. Yo puse aquí, la obediencia es la llave que abre el corazón de Dios. Y este versículo me tocó en especial porque lo hemos leído otras veces,
Pero mira cómo dice en Juan 15, del 8 al 10. Y básicamente el 10 es el que toca específicamente el punto, pero lo leo desde el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto es Jesús hablando, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mira que es una orden. Permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer en ese amor. Y luego dice el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira el punto tan tremendo aquí. Si somos obedientes, por eso el punto es, la obediencia abre, es una llave que abre el corazón de Dios. Porque así como mi Padre, dijo Jesús, me amó porque fui obediente y di mi vida por el rescate de todos, así yo quiero que ustedes sean obedientes para que el corazón de mi Padre y el amor de Él estén en ustedes. Y eso es lo único que nos va a mantener, se los aseguro, más allá de esta vida y en la venidera. Porque miren esto, miren este versículo que interesante, relacionado con la obediencia. El Señor en Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. O sea, además Él nos los está dando. Cuando ya uno está con el Señor, Él le va dando. ¿Cómo? No sabemos, pero cuando vemos atrás pensamos, oye, pero ¿cómo pude salir de esto? Nos los da, es Él. Él nos provee, sí, nos preparamos, vamos a los estudios y nos podemos preparar y tenemos la gloria y la bendición de ir y prepararnos, está muy bien. Pero si no, yo lo he visto en personas que no tienen preparación y son más sabios que ninguno, porque es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, agarrémonos de esa promesa. Esas son las que tenemos que agarrar una a una cada vez que la agarremos. Pero dice, mira esto, y por esto el punto de la obediencia. Pero la confianza y la obediencia nacen de un corazón dispuesto a darle el control absoluto, o sea, total, a Dios. Eso fue lo que hizo Simón cuando dije, si tú lo dices, vamos a ir a aguas más profundas y vamos a tirar esas redes. Le di el control. Si no entregamos el control, vamos a obtener, como dicen los pastores, el pastor en muchas enseñanzas, vamos a obtener los mismos resultados. Una pesca escasa. Pero cuando le damos el control, entonces el Señor nos baña de lo que Él quiere, de esa pesca milagrosa, de las bendiciones. Y yo siempre, este versículo me habla mucho, como yo sé que a Julio el Jeremías 29:11 de las promesas, y habla de esto también, y es Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nuevamente, obediencia. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y por otro lado de los hombres también. O sea, amén, para la gloria de Dios. Es Él, merece toda la gloria. Él nos dejó todo. Y ahora, fíjate de Jehová, en Dios Todopoderoso, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará en el barquito todas las desviaciones. Él enderezará tu camino y te llevará al destino seguro. Y lo último, para cerrar hoy y abrir el templo y el altar para que vengas si no conoces de Dios o si estás alejado.
O si necesitas crecer en tu fe también, como yo, y necesito la oración de cada uno de ustedes en este tiempo. El último punto es el crecer en la fe. Mira este versículo que poderoso. Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, tenemos yo mismo, tengo casi más de 30 años, tal vez como hijo de Dios estoy maduro, estoy todavía joven, ¿no? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a los rudimentos de la palabra, al biberón. A pesar de que ha estado tanto tiempo, ¿qué pasa, Carlos? Que tengo que volver aquí a acurrucarte y darte del biberón. Eso nos tenemos que cada uno pensar. Cada uno, y aquí no hay enjuiciamiento, lo que hay es una autoevaluación. ¿Que dónde estoy? Porque esto lo dijo Dios. Dice, habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es que estamos como los niños que todavía no tienen los dientes, porque estamos nada más con el alimento, y es importante la leche en el crecimiento, claro, pero vamos a estar como ya viejos, ¿no? Y tomando leche, es más, hace daño inclusive, creo que dicen ahora los doctores, para el azúcar y todas estas cosas. Entonces, no vale, necesitamos el alimento sólido, y dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué quiere decir? No somos maduros todavía, aun cuando tengamos 60, 65, por ahí pues. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Esto es lo que es la madurez. Oye, yo estoy maduro, papá. Okay. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, mira, o sea, hay acción, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si hay algo que tenemos que necesidad en las iglesias, dentro de la misma iglesia, tener ese discernimiento. Y resulta que el Señor nos está diciendo, bueno, lo que necesitas es comer sólido. ¿Y cuál es el sólido? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Gracias, Padre. ¿Y cómo logro esa palabra? Pues encerrándome con Él en la intimidad, leyendo ese libro poderoso que es poderoso en salvación, clamándole a Él en espíritu y de verdad, necesito de ti, ayúdame. Y resulta que nada más estos últimos 2 versículos dice que cuando veamos estas señales en nosotros, en cada uno de nosotros, yo no he visto estas señales todas en mí, puede ser que algunas, pero no todas, o sea que todavía no soy maduro suficiente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Dios es el que da ese crecimiento. El Espíritu Santo de Dios es el que da ese crecimiento. Y cuando empecemos a ver estos frutos, son signos de la madurez que nosotros estamos recibiendo a través de Él. Y le debemos dar la gloria a Él y no al hombre. Gracias por permitirme compartir esta palabra, y el altar está abierto. Y a darle gracias a cada uno de ustedes por las oraciones. Gloria a Dios.